Hay una forma muy particular de estancarse que casi nadie reconoce porque se disfraza de todo lo contrario. No se parece al fracaso, no se parece a la pereza, se parece al progreso. Tiene el aspecto del progreso, el sabor del progreso y produce exactamente la misma sensación emocional que el progreso real, pero no lo es. Y si llevas tiempo sintiendo que haces todo bien, que te estás desarrollando, que eres de las personas que invierten en sí misma, pero tu vida exterior sigue igual que hace 2 años, entonces lo que voy a decirte hoy va a explicar exactamente por qué. El problema no es que no sabes suficiente, el problema es que confundiste saber con crecer. Piensa un momento, ¿cuántos libros has leído sobre productividad? ¿Cuántas horas de podcast sobre mentalidad, disciplina, hábitos? ¿Cuántos videos sobre cómo manejar el tiempo, cómo enfocarte, cómo construir la versión de ti que quieres ser? Ahora dime, ¿cuánto de todo eso cambió algo concreto y duradero en tu vida? Si eres honesto, la respuesta probablemente te incomoda, y esa incomodidad es exactamente el punto de partida de esta conversación. Porque no es que fallaste en aprender, es que aprendiste mal. O más bien, tu cerebro te convenció de que aprender era suficiente cuando nunca lo fue. Aquí está lo que pasa en tu cabeza cada vez que consumes contenido que resuena contigo. Tu cerebro libera dopamina, el mismo neurotransmisor que se activa cuando logras algo, cuando resuelves un problema, cuando das un paso real hacia una meta. El cerebro no distingue entre entender algo y hacerlo. Para él, el momento del clic, ese instante en que todo cobra sentido, se registra casi igual que el momento del cambio real. Eso significa que cada vez que terminas un video motivacional, sintiéndote activado y listo para comerte el mundo, tu cerebro ya cobró su recompensa. Ya se siente bien. Y sin esa tensión, sin esa sensación de deuda pendiente, la urgencia de actuar simplemente se disuelve. Pasas al próximo video, al próximo artículo, al próximo episodio. No porque seas débil, sino porque el sistema está perfectamente diseñado para que eso pase. Pero hay algo peor que eso, y es algo que la psicología cognitiva lleva años documentando. Se llama la ilusión del conocimiento, y funciona así. Entre más expuesto estás a un tema, más competente te sientes en él, aunque nunca lo hayas practicado. No es orgullo, no es ego, es un error de procesamiento. Tu cerebro confunde la familiaridad con la capacidad. Investigadores de la Universidad de Chicago mostraron que cuando las personas ven a alguien ejecutar una tarea repetidamente, tienden a sobreestimar significativamente su propia habilidad para hacer lo mismo. Ver a un chef preparando un plato te hace sentir que tú también podrías. Ver a alguien tocar piano te hace subestimar cuántos años de prácticas hay detrás de eso. La exposición crea una ilusión de dominio que no tiene ninguna base real. Y en la era del contenido corto, esa ilusión se multiplica. Hay investigación reciente que muestra que el consumo intensivo de redes sociales produce un aumento en el conocimiento percibido sin un aumento equivalente en el conocimiento real. O sea, entre más reels de productividad ves, entre más hilos sobre hábitos y mentalidad consumes, más listo te crees. Pero esa sensación no refleja ningún cambio real en lo que haces ni en quién eres. El formato está diseñado para maximizar la ilusión de comprensión y eliminar la fricción. 3 segundos de revelación, 10 segundos de wow, esto es lo que me faltaba. Y al minuto ya estás en el próximo contenido. Lo que nunca aparece en ese formato es la parte que de verdad importa, los meses de práctica torpe, repetitiva, incómoda, donde el conocimiento deja de ser información y se convierte en habilidad. Los griegos tenían una palabra para este tipo de conocimiento, lo llamaban phronesis, que se traduce más o menos como sabiduría práctica, pero la definición griega era muy específica. Phronesis no era algo que podías tener en tu cabeza, era algo que solo existía en la medida en que lo vivías. No podías demostrar que tenías phronesis explicándola, solo actuando desde ella. Era inseparable de la acción. Los filósofos que desarrollaron ese concepto entendían algo que nosotros hemos perdido completamente, que hay un tipo de conocimiento que en realidad te daña si no lo aplicas. No porque el conocimiento sea malo, sino porque te da la sensación de tenerlo resuelto cuando todavía no has hecho nada. Te vacuna contra la urgencia de actuar. Los educadores modernos llaman a esto conocimiento inerte. Puedes recitarlo, puedes explicarlo, puedes pasarle un examen y aún así ser incapaz de usarlo cuando la vida te lo pide. Harvard documentó esto con estudiantes de física que resolvían ecuaciones de Newton sin problema, pero no podían explicar por qué una pelota cae. El conocimiento estaba ahí, pero estaba desconectado de la realidad, inerte.
decorativo. Eso es exactamente lo que pasa con la mayoría del contenido de crecimiento personal que consumimos. Lo entendemos perfectamente, lo podemos repetir, pero a la hora de la verdad no cambia nada. Y aquí viene la parte más honesta de todo esto y la que más duele reconocer. Cada cosa que aprendes sin aplicar crea lo que podríamos llamar una deuda de implementación, y esa deuda acumula interés, igual que cualquier otra. Mientras más grande crece la brecha entre lo que sabes y lo que haces, más aplastante se siente la idea de cerrarla. Y entonces, para no sentir ese peso, haces lo único que sabe hacer bien tu cerebro en ese momento. Consumes más. Buscas más información, no porque la necesites, sino porque aprender se siente mejor que reconocer que no has hecho nada con lo que ya sabes. Es un círculo perfecto y la mayoría de la gente lo recorre durante años enteros sin nunca detenerse a ver que está girando en el mismo punto. Pregúntate esto: ¿cuántas veces has aprendido que necesitas ser consistente? ¿Cuántas veces has entendido que el problema es la ejecución y no la información? ¿Cuántas veces te ha cambiado la perspectiva exactamente el mismo tipo de mensaje? ¿Y cuántas de esas veces se tradujo en algo concreto que puedes medir hoy en tu vida? El conocimiento que no conviertes en comportamiento no te pertenece. Lo visitaste, lo admiraste y lo devolviste. La neurociencia tiene un principio que explica por qué el hacer es tan diferente del entender. Se llama el efecto de generación. Cuando generas información tú mismo, cuando la produces a través de la práctica, del error, del ajuste y de la repetición, tu cerebro construye redes neuronales más densas y más duraderas que cuando simplemente las recibes. No es una metáfora, es biología. Un aprendiz de carpintería que hace 500 juntas malas antes de hacer una buena tiene un conocimiento en las manos que ningún libro puede darle. No porque sea más talentoso, sino porque su cerebro procesó esa habilidad de la única forma que deja huella real, haciéndola, equivocándose, corrigiéndose, volviéndolo a intentar. Cada error fue una instrucción que el cerebro archivó de forma mucho más profunda que cualquier explicación que le pudieran haber dado. Y lo que es cierto para la carpintería es cierto para cualquier habilidad que quieras desarrollar. Para comunicarte mejor, para manejar tus finanzas, para enfocarte, para construir relaciones más sólidas, para hacer ejercicio, para lo que sea, el camino no pasa por entender cómo funciona, pasa por hacerlo mal las cantidades de veces que sea necesario hasta que empieces a hacerlo bien. Entonces, ¿qué significa esto en la práctica? Significa que tienes que cambiar completamente la pregunta que te haces cuando encuentras algo que resuena contigo. La pregunta que te haces ahora mismo es: ¿esto tiene sentido? ¿Lo entiendo? ¿Me identifica? La pregunta que tienes que hacerte es: ¿qué voy a hacer con esto específicamente hoy? No estoy hablando de un sistema, no estoy hablando de un plan de 5 pasos, estoy hablando de la cosa más pequeña posible que puedas hacer de una, antes de que se enfríe el impulso. Una cosa concreta, manejable, y después repetirla mañana y pasado mañana sin buscar la siguiente idea hasta que esa primera se haya convertido en parte de cómo funciona tu vida. Eso va a sentirse restrictivo, va a sentirse como que te estás limitando, como que hay 1000 cosas más que podrías estar aprendiendo mientras tú estás aquí repitiendo lo básico. Esa incomodidad que sientes es exactamente la señal de que vas por buen camino, porque lo que esa resistencia revela es que llevas tanto tiempo en la abundancia infinita de contenido que comprometerte profundamente con una sola cosa se siente extraño, como privación, pero no lo es. Es lo único que realmente funciona. Hay una diferencia enorme entre alguien que colecciona ideas y alguien que la implementa, y esa diferencia no está en la inteligencia ni en el acceso a la información, está en cómo miden el progreso. El coleccionista mide por cuánto ha acumulado, el implementador mide por cuánto ha cambiado. El coleccionista siempre está buscando la próxima idea que lo complete. El implementador agota lo que tiene antes de buscar más. La ironía es que el implementador al final termina sabiendo más, porque cada cosa que aplica le enseña algo que ninguna explicación podría haberle dado. Una idea genuinamente integrada en tu vida te revela más sobre ti mismo, sobre tus resistencias, sobre cómo funciona el mundo real que 100 ideas simplemente comprendidas. Pongamos un ejemplo sencillo. Puedes leer 15 estudios sobre cómo la gratitud diaria mejora el bienestar mental. Puedes entender los mecanismos detrás de la neuroplasticidad, la reducción del cortisol, la reorientación cognitiva. Pero hasta que no te sientas cada mañana durante 3 meses y genuinamente busques 3 cosas por las que estás agradecido, no sabes nada sobre gratitud, porque cuando lo haces de verdad descubres cosas que ningún estudio menciona.
Descubres lo difícil que es ser genuino cuando tu mente quiere cumplir el requisito en automático. Descubres que algunos días no encuentras nada y eso mismo te dice algo importante sobre dónde estás. Descubres que la gratitud no es un sentimiento que produces, sino una forma de ver cómo se entrena. Ese conocimiento es tuyo para siempre. Lo otro era información prestada. Y esto nos lleva a lo que realmente está en juego en todo esto, que no es el conocimiento, es tu identidad. Cada vez que consumes sin actuar, refuerzas una imagen de ti mismo, alguien cuyas ideas son más grandes que sus acciones. Y esa imagen, repetida miles de veces, se convierte en tu punto de partida por defecto. Empiezas a verte como alguien que sabe mucho, pero cuya vida exterior no lo refleja. Y en algún punto dejas de cuestionarlo, porque simplemente así eres tú. Pero la identidad no es fija, se construye con evidencia. Cada vez que actúas, aunque sea imperfectamente, aunque sea en pequeño, le estás dando a tu cerebro una prueba de que eres alguien diferente. Alguien que no solo aprende sobre las cosas, sino que las hace. Y esa evidencia acumulada es lo que eventualmente cambia cómo te ves a ti mismo, que es lo que eventualmente cambia todo lo demás. El tiempo no se detiene mientras decides si es el momento correcto para empezar. Y dentro de un año, dentro de 5, vas a mirar atrás. La pregunta es, ¿qué vas a ver? ¿Vas a ver a alguien que siguió consumiendo, siguió entendiendo, siguió preparándose? ¿O vas a ver a alguien que en algún punto decidió que ya sabía suficiente para dar el primer paso, aunque fuera torpe? Entonces, antes de cerrar este video y pasar al próximo video, te pido una sola cosa: no que pienses diferente, no que entiendas mejor. Te pido que respondas esta pregunta en voz alta para ti mismo, ahora mismo. ¿Qué es lo primero que voy a hacer diferente hoy? Una cosa específica, pequeña, factible, que puedas hacer antes de que termine el día. Si tu respuesta es buscar más información sobre cómo actuar, entonces ya sabes cuál es tu patrón. No te estoy juzgando, te estoy señalando el ciclo para que puedas verlo. Pero si tu respuesta es algo concreto, algo que puedas hacer ahora mismo, entonces ese es el principio de algo diferente. No de la transformación perfecta, sino del primer ladrillo real. Porque el conocimiento que no aplicas no es neutral. Te cobra un costo, te cobra el tiempo que podrías estar usando para construir algo. Y a cambio te da una sensación de progreso que no existe. Eso es lo que más duele reconocer cuando finalmente lo ves. No cuánto tiempo perdiste aprendiendo, sino cuánto progreso real estuvo disponible para ti todo este tiempo, esperando a que dejaras de prepararte y empezaras a hacer.